la fiesta como se hacía antiguamente y luego en las verbenas pues hacían a lo mejor el concurso de baile que de la silla esa y luego regalaban lo que fuera y el que ganaba el concurso, vamos. Pero El concurso de las sillas. los niños hace 40, 50 años no jugaban una cosa que se llamaba la calva, o bueno, no sé si lo llaman. Aquí se jugaban charteón, se jugaba como estamos sentados con un cinto por detrás de las costillas, anda la viga, se iba uno a una quinto 20, se sentaba, se rodeaban, le pegaban unos cinturonazos de material y le volvía a tirar, volvía otra vez hasta que se la agarraba el cinto y salía y otro se quedaba con el que le tenía agarrado. Y a píldora que te pase, y a peón, ya, juego simple. El aro. Sí, el aro también jugaban y a las 7:30 hacían un cuadro y tiraban las perrillas y a ver que acaba, metía más perras en las 7:30 y que ganaba a las 7:30 se las llevaba todas. Entonces era un juego, ya te digo, pues de esconderse al escondite y otro iba y se quedaba hasta que lo cogía y así. Un juego que no... O el juego al marro, que también jugaban las muchachas mucho al marro, y a la taba, a los alfileres. ¿Al marro cómo se jugaba? Al marro se jugaba con unos chinarros. Chinarros los tiraban por alto y se arrauca mucho, más que no yo. El marro los tiraban y lo jugaban y se quedaban las palmas y tiraban y volvían a por otros y hasta que los cogían todos los cabían al suelo y... Eso no lo digo. Y a los santos poníamos santos de las cajas de cerilla, pues eso lo poníamos aquí y tiraba y pum, a la altura. ¿Se montaba ganaba? Sí, hombre, cuando montaba, pues recogía todo lo que había en el suelo. Como se monta con una tendalina de 40, 50 y no habían montado el santo el uno a los otros. Que caía y montaba encima de uno, recogía todo. Ese tío aquel de la plaza y me cogió porque es que yo venía del ayuntamiento y me hizo una y dice, Esperanza, no sé qué. Y al cuco... Y claro, salía llamando... Un país en la grada esa, no, siento que ahí... Mira si jugaría con cacho de raura, un cacho de raura. Lo es, sí. Sí, pegaban así con el pie y la tiraban la raura, luego ya... Ah, eso se jugaba con una herradura. Con una herradura. Había que meterla en un... No, ahí está, ahí se sube, ahí ve los asientos eso que está hasta desgastado, hoyo, así nada de primer rato, hombre, pegado con el pie. Porque mira si sabía jugar ya la raura.